Hola, mi nombre es María Camila Pinzón Sánchez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el presente video voy a explicar y exponer el proceso de sedimentación de aguas en las plantas de tratamiento. La sedimentación es un fenómeno físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua, donde se remueven gracias al efecto de gravedad de los sólidos que tienen mayor densidad que la del agua, que se encuentran en suspensión como las arenas y las partículas floculadas, lográndose así su clarificación. Para la sedimentación, las tecnologías utilizadas son los desarenadores y los sedimentadores. Siguiendo el contexto, veremos la primera tecnología que utilizamos para la sedimentación, que son los desarenadores. Un desarenador es una estructura hidráulica que tiene como función remover las partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. Es una estructura diseñada para retener la arena que traen las aguas hervidas o las aguas superficiales a fin de evitar que ingresen al canal de aducción, a la central hidroeléctrica o al proceso de tratamiento y lo obstaculice, creando serios problemas para este. Hay dos tipos de desarenadores. Siguiendo el contexto, veremos los desarenadores tipo detritus, que son los más conocidos y utilizados, que están divididos a su vez en tres tipos, que son los convencionales, los de flujo vertical y los de alta rata. Los detritus convencionales son de flujo horizontal, son los más utilizados en nuestro medio y las partículas se sedimentan al reducirse la velocidad con la que se transporta el agua. Son generalmente de forma rectangular y alargada, dependiendo en gran parte de la disponibilidad del espacio y de las características geográficas. La parte más importante y esencial de estos es el volumen útil donde ocurre la sedimentación producida por estos. Los detritus de flujo vertical son los que efectúan su flujo desde la parte inferior hacia arriba, siendo las partículas sedimentadas mientras el agua sube. Pueden ser de formas muy diferentes, hay circulares, cuadrados o rectangulares. Se construyen cuando existen inconvenientes de tipo locativo o de espacio. Su costo es generalmente muy elevado a comparación del anterior detritus y son muy utilizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los detritus de alta rata consisten básicamente en un conjunto de tubos circulares, cuadrados o hexagonales, o simplemente láminas planas paralelas que se disponen. Los detritus de alta rata consisten básicamente en un conjunto de tubos circulares, cuadrados o hexagonales, o simplemente láminas planas paralelas que se disponen con un ángulo de inclinación con el fin de que el agua ascienda con flujo laminar. Este tipo de desarenador permite cargas superficiales mayores y siendo el más recomendado por el medio de ingeniería ambiental para la construcción de plantas de tratamiento. Y aquí le siguen los desarenadores de tipo vórtices, que ya son sistemas que se basan en la formación de un remolino creado mecánicamente para capturar todos los residuos sólidos dentro de una tanker circular. Estos sistemas se diseñan en dos formas, cámara de fondo de plano y cámaras de fondo inclinado. Las cámaras de fondo plano son las cámaras que poseen una pequeña abertura al fondo donde se recogen los sólidos, y las cámaras de fondo inclinado tienen una gran abertura y cuando los sólidos se dirigen al centro se eliminan a través del movimiento y se dirigen a la abertura. Después de los desarenadores siguen los sedimentadores, que tienen como objetivo la sedimentación, que es remover los residuos sólidos sedimentables y material flotante para disminuir la concentración de sólidos suspendidos en el agua y en la planta de tratamiento
y se divide en 4 tipos que voy a mencionar a continuación. Los tipos de sedimentación son la sedimentación de partículas discretas, la sedimentación difusa o floculante, la sedimentación por zonas y la sedimentación por compresión, que ya sería la última de la etapa. Las partículas que se utilizan en la sedimentación discreta son las que no cambian de tamaño, ni de forma, ni de densidad a medida que se van sedimentando. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores, como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Son como el inicio de la sedimentación. De aquí sigue la sedimentación difusa o floculante, que son las que sí cambian de tamaño y de forma y densidad a medida que se van sedimentando, ya que la sedimentación en este caso es perturbada por la presencia de otras partículas que se van involucrando al proceso y que al encontrarse se aglomeran. En este caso son los flóculos que se forman, ya valga la redundancia, en los floculadores. También tenemos la sedimentación por zonas, que ocurre cuando las fuerzas entre partículas son suficientes para entorpecer la sedimentación, permaneciendo en posiciones relativamente fijas. Las partículas forman una especie de manta que precipita como una unidad. Esta sedimentación se presenta en los decantadores secundarios de los procesos biológicos y en la sedimentación química del proceso de sedimentación. De ahí sigue la última etapa, que es la sedimentación por compresión, y que ocurre cuando las partículas están sedimentadas y tienen una estructura de partículas ya formadas. Esto también ocurre en la parte de los espesores y en el fondo de los sedimentadores secundarios, siendo su parámetro de diseño el caudal. Las condiciones necesarias para el diseño y el dimensionamiento en el proceso de sedimentación son el tamaño y el peso específico de las partículas, las fuerzas biológicas o eléctricas entre ellas, el tiempo de retención, la velocidad ascensional y la velocidad horizontal. Aunque también existen variables climáticas, sobre todo las más importantes que son el viento y la temperatura, ya que a mayor temperatura menor es la densidad del líquido y más rápida, al igual que la sedimentación. Sin embargo, hay que evitar los gradientes de temperatura que producen corrientes térmicas que disminuyen el rendimiento del tratamiento del agua y puede ocasionar ciertos problemas en este caso. Las dimensiones de los decantadores dependen también de las características geométricas y de los dispositivos que dispongan los decantadores en las plantas a tratar. Ya con esto doy terminada la exposición de la sedimentación. Espero que haya aclarado muchas dudas y agradezco mucho por la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.